שלום, אנחנו בשיעור בנושא במה שהבורא מכה הוא מרפא, נקרא קטעים Hola, נפלאים מן estamos en una lección sobre el tema חומר הלימוד מופיע באתרים סביבה טובה. El Creador cura en lo que golpea. Estamos en el extracto número 13, extractos seleccionados. Ustedes pueden encontrar este material seleccionado en el sistema Arbut y ustedes también pueden hacer sus preguntas en vivo o a través de Sviva Tova. Raf, por favor. Raf. Sí, vamos a continuar con este mismo tema. El Creador cura en donde Él golpea. Hay muchas preguntas acá, a pesar de esto. ¿Somos capaces entonces de curarnos de nuestra inclinación al mal, que en esencia es nuestra enfermedad? ¿Podemos curar sin sentir esa carencia? ¿Necesitamos nosotros descubrir que estos golpes vienen del Creador, como está escrito? ¿El Creador cura donde Él golpea? ¿Dónde está este golpe? ¿Dónde está el remedio? ¿Dónde está la cura? Veamos y continuemos. El lector dice, si estamos en el documento, el Creador cura donde Él golpea, estamos en el extracto número 13, Bala Sulam nos escribe, me alegro y me contento con las corrupciones reveladas y que se están revelando. No obstante, me quejo y me lamento por las corrupciones que aún no se han revelado y habrán de revelarse, porque la corrupción oculta es desesperante y su revelación es una gran revelación del cielo. Porque la norma es que no se puede dar lo que no se tiene, y si se revela ahora, no cabe duda que estaba allí desde el principio, solo que estaba oculto. Por eso, me alegro de que salgan de sus agujeros, pues así pondrás tus ojos en esas corrupciones y se convertirán en una pila de huesos. De nuevo, extracto número 13. Me alegro y me contento con las corrupciones reveladas que se han revelado, que se están revelando. No obstante, me quejo y me lamento por las corrupciones que aún no se han revelado y habrán de revelarse, porque la corrupción oculta es desesperante y su revelación es una gran salvación del cielo. Porque la norma es que no se puede dar lo que no se tiene, y si se revela ahora, no cabe duda que estaba allí desde el principio, solo que estaba oculto. Por eso, me alegro de que salgan de sus agujeros, pues así pondrás tus ojos en esas corrupciones y se convertirán en una pila de huesos. ¿Sí? Preguntas, yo todavía no veo. Así que vamos a pensar qué es lo que nos está diciendo acá. Bala Sulam, ¿qué nos dice en este extracto? Primeramente, él nos dice que estas corrupciones se revelan. Él está muy feliz acerca de esto, ¿sí? Él está feliz, esa es la primera cosa. Y por el contrario, si él ve corrupciones que están en él y que no se han revelado verdaderamente como cosas buenas que pueden ser corregidas, que pueden ser establecidas, entonces él realmente está en un gran dolor. Nos relacionamos nosotros, lo que se revela en nosotros es lo primero, pero lo segundo también es, necesitamos creer que dentro de nosotros hay muchas corrupciones en cada uno de nosotros, y a esto se le conoce como la inclinación al mal. Y si no se revelan estas corrupciones, ¿quién sabe cuándo vayan a aparecer? Porque como está escrito acá, son una gran salvación del cielo cuando aparecen, es decir, que necesitamos muchas fuerzas para revelarlas.
para que nosotros podamos reconocer y entender y que querramos deshacernos de ese mal en nosotros. Y cómo necesitamos aceptar y percibir estas corrupciones, que lo que ahora se revela en nosotros, en cada uno de nosotros, no se había revelado y estaba ahí desde el inicio, nada más que estaba oculto, como acá está escrito. Estaba oculto en cada uno de nosotros. Y nosotros lo único que necesitamos es estar con esa alegría de que se han revelado estas cosas. Y entonces cuando se revelan, ¿es lo que él dice? Pondrás tus ojos en esas corrupciones, es decir, pondrás atención a estas corrupciones y se volverán una pila de huesos. Eso significa que van a desaparecer de ti. Y así es como tú las corregirás, como hay que pedirle al Creador cuando estamos en la conexión con los amigos, así como nosotros estudiamos. Y estas corrupciones entonces desaparecerán y nosotros permaneceremos limpios. Bueno, respondamos algunas preguntas. Entonces empezaremos con Holanda 1. Y muchas gracias, Raf. Yo me di cuenta que cuando usted lee este tipo de extractos, y yo estoy junto con los amigos en la lección como ahora, y nosotros estamos escuchándolo. Yo siento mucha fuerza. Yo pienso que estoy listo para este trabajo. Si este trabajo se revela hoy, yo lo puedo hacer. Yo puedo estar feliz de estar en estas cualidades que usted describe. ¿Qué puedo tomar de este estado? Cuando pasa, cuando ocurre, que yo estoy junto con usted y yo siento su fuerza, Raf. ¿Por qué es que ahora no tienes miedo de revelar estas corrupciones en ti? ¿Cuándo es que tú tenías miedo de estas cosas? ¿Cuándo se supone que tengas miedo de estas cosas? El estudiante dice, yo creo que no he desarrollado ese miedo de que se revelen estas cosas, solo es que cuando se revelan yo olvido que tengo esa fuerza para realmente atacar estas cosas de una forma correcta. No hay miedo. Tú estás en lo correcto. No tienes miedo. Y por lo tanto, acá hay un problema. ¿Cómo es que puedes tener miedo de estas corrupciones que se revelan? Y cómo de forma general, de las corrupciones que no se han revelado todavía, tengas también ese miedo. Si nosotros estamos en una sociedad, en una sociedad correcta, que está lista para la revelación de las corrupciones del mal, que desea sostener a cada uno de los amigos y hacerlos avanzar. Y, sin embargo, por lo contrario pasa de que nosotros estamos listos en la sociedad para no caer cuando vienen estas revelaciones negativas. Lo importante es que nosotros necesitamos estar en estas sociedades correctas. La pregunta del amigo es, ¿tenemos entonces que tener ese miedo, Raf? Sí. El amigo pregunta, sí, porque el cabalista acá nos está escribiendo de que son guerreros muy fuertes, que ellos están
afrontando estos estados negativos con felicidad. Ellos están buscando, ellos no tienen miedo. Ellos están inclusive felices de estos estados. Raf, sí, sí, eso también es correcto. Inglés 1, por favor. Hola, Raf. Mi pregunta es, yo creo que usted ya la respondió, pero ¿deberíamos directamente pedirle al Creador que nos revele las corrupciones o es un segundo paso que es el resultado de las plegarias? Raf, no. Nosotros podemos pedir que estas corrupciones se revelen en cada uno de nosotros y en todos juntos. Nosotros necesitamos eso, sino ¿cuál es el punto de nuestras vidas? Revelar las corrupciones y corregirlas. Sí. Latín 12. Hola, Rab. Buen día. ¿Cómo puedo ver la corrupción en la decena como una salvación del cielo? Las corrupciones se revelarán. Posteriormente, la persona entiende todo su conexión con los demás, esta conexión que cada vez tiene que ser más fuerte, más unida, abierta. Eso es lo que lo elevará sobre estas corrupciones. Y de tal forma, todas las corrupciones se corregirán por él. Kiev. Бросишь на них взор, и они рассыпятся, как груда костей. А что, собственно, за действие? Вот посмотреть на них. Это же не просто посмотреть. Ну, кажется, мы смотрим на многое зло, которое никуда не исчезает. Y nosotros ponemos nuestros ojos sobre estas corrupciones y se convertirán en una pila de huesos. Raf, sí. Esto es lo que nosotros necesitamos. Por eso es que necesitamos buscar estas corrupciones, identificarlas, encontrarlas. Y en ese momento entonces se convertirán en una pila de huesos, es decir, desaparecerán. Y entonces a través de esta acción nosotros vamos a neutralizarlas. Esto es lo que nosotros necesitamos hacer. En este presente, el amigo dice, sí, yo le quería preguntar también, es que yo muchas veces me he dado cuenta que está el mal frente a mí. Entonces yo tengo que reconocer que este mal está en mí. Y necesito también deshacerme de eso y no justificar que ese es el mal en mí. Sí. Y ese es el inicio de que tú descubres las corrupciones en ti. Sin embargo, después tú necesitas ver que si tú quieres anularlas, quieres exterminarlas, tienes que ir por encima de ellas, conectarte con los demás. Y entonces de esta forma, este mal desaparecerá. Pregunta. ¿Por qué resulta raro entonces que si yo me doy cuenta de estas corrupciones, en ese momento se vuelven una pila de huesos? Hay muchos discernimientos y etapas que ocurren y yo no veo que esto sea un problema desde el inicio. ¿Por qué es que esto tiene que ser un problema desde el inicio, Raf? Tú no ves estas cosas y por tanto no eres consciente de que esto está dentro de ti. Tú no estás de acuerdo de que este ego se va a desvanecer de ti. Entonces tú ni siquiera ves que si tú no puedes verte a ti mismo sin este mal, ya no te ves curado. Así que pon atención y tú verás que así es como esto funciona. ¿Está claro? Tbilisi. Здравствуйте, уважаемый Рав. Илья тоже потом хочет задать вопрос.
Ну, когда открывается зло, мы его не боимся, но сожалеем очень сильно. Чувствуем в себе, что мы тряпки такие. Cuando el ego se revela, nosotros no tenemos miedo de él, sino que nosotros estamos de alguna forma desapercibidos. Непростой ¿Qué hacemos ситуации entonces? происходит. И No hay nada que hacer más que pedirle al Creador que nos corrija en estos estados. никакого исправления не будет, но вот что я хочу задать вопрос. Вот зло, что открывается, и Y el Creador a través de esto nos está, digámoslo de esta forma, castigando. Pero cuando nosotros nos damos cuenta del ego, cuando el ego se revela, nosotros no podemos inmediatamente darnos cuenta que esto viene del Creador. Inclusive las cosas que son buenas, que vienen de Él, no las sentimos. Hay un sentimiento entonces. El mal, claro, viene del Creador, pero el bien realmente no lo percibimos, como que si viene del Creador. Rav, tú necesitas entender y reconocer que todo viene del Creador solo para que nosotros nos demos cuenta que es el mal en nosotros. Y nosotros tenemos que pedirle que Él nos corrija. Y nosotros no necesitamos nada más. El amigo de Bilisi continúa. Una última pregunta, Raf. Sí, por favor, rápido. La pregunta, sí, querido Raf, pareciera que todo es muy simple, que el ego está en nuestro camino. Sin embargo, por el otro lado, nosotros tenemos que alcanzar este mundo eterno y nosotros a través de eso llegamos a una plegaria. ¿De qué material está construido el ego? Que oculta estas corrupciones, Raf. De hecho, de tu propio ego, de tu propia materia. Latín 4. Si no hay revelación de la corrupción, significa que no hemos avanzado espiritualmente. אם אין גילוי הרע בעשירייה, האם לא מתגלים קלקולים בעשירייה, האם זה סימן שאנחנו לא מתקדמים מבחינה רוחנית? כן. סימן שלא מתגלים, שלא מתקדמים. Es una señal de que tú no estás avanzando. Otra pregunta de la decena. ¿La corrupción se da en el centro de la decena o se puede dar por fuera de la decena? הקלקול קורה במרכז העשירייה, או זה יכול להיות משהו מחוץ לעשירייה? בתוך העשירייה. כל הקלקולים האחרים אנחנו לא מקבלים. Es dentro de la decena. Todas las demás corrupciones realmente no las consideramos. Vamos con Petah Tikva 22. Hola. Cuando él dice acá corrupciones, él quiere decir la intención de otorgarme, es decir, de darme contento a mí mismo. Rav dice, el amigo pregunta, eso es lo que le quería preguntar. A veces cuando nosotros descubrimos que nuestra intención es darnos contento a nosotros mismos, nosotros nos lamentamos y eso realmente nos dirige a una plegaria, pero nosotros a veces revelamos que a nosotros no nos importa esto y que no hay dolor. Entonces quería preguntarle, ¿es correcto que la persona entonces le pida al Creador desde su corazón porque es que yo no siento ese dolor? Raf. ¿Correcto pedirle eso al Creador? Raf, sí. Sí, pero si tú te conectas con tus amigos, tú vas a revelar esta corrupción como algo malo. Si tú no revelas esa corrupción como algo malo, entonces tú no vas a querer buscar la corrección. ¿Eres de España? Buenos días, maestro. Buenos días, amigas, amigos. Buenos días. ¿Se puede considerar que el ego es nuestra mente que nos domina? כן. Woman 86. Raf, sí.
Mujeres de Italia 5. Buongiorno, caro Rav. Buenos días, querido Rav. Buenos días, Cli Mundial. La pregunta es la siguiente. Cuando ese mal se revela y se corrige y ya lo vemos como una salvación, ¿cómo sentir ese miedo si nosotros ni siquiera sabemos cómo combatir este mal? Raf, esto no importa. En la medida en la que se revele, nosotros necesitamos llegar a un estado donde nosotros no lo toleramos. Eso es lo más importante. ¿Eres de Moscú 6? Gracias, querido Raf. Yo me disculpo y yo me quedo a mitad de la pregunta. La conexión. Estas corrupciones a veces vienen como una detención, como cuando la conexión se detiene. ¿Cómo nosotros no involucrar nuestras emociones en lugar de trabajar en la conexión? Para no caer en estos discernimientos y pensamientos, Raf. Tú necesitas hablar, ustedes necesitan hablar y decidir. Amiga dice, nosotras inicialmente estamos de acuerdo de que esto no tiene nada que ver. Bueno, primero tenemos que sentir las emociones, pero sin embargo no trabajar con ellas, Raf. No, traten de estar más pegadas a los temas que hablamos acá. Mujeres de Moscú 20, por favor. La amiga dice, nosotras necesitamos estar en sentir el temor, ese temor sagrado de todo lo que el Creador ha creado. ¿Por qué entonces cuando nosotras nos atrevemos a querer corregir algo que el Creador creó? Porque es que nosotras no nos podemos someter a esto y eso es todo. Raf, el Creador creó la inclinación al mal a propósito para que nosotros le podamos pedir que corrija nuestro ego. En esa base, entonces, nosotros nos podemos deshacer de la oposición, de la contrariedad que le tenemos al Creador y llegar a esa equivalencia de forma con el Creador. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer constantemente. Eres de Moscú. La falta de corrección puede ser vista solo por una persona o toda la decena necesita observar esto y discernir y pedir que esto sea corregido. ¿Es una cuestión singular o es un trabajo general? Raf. Es trabajo singular de cada uno, pero esto pasa dentro de la decena. La amiga dice, ¿es suficiente que yo lo vea en mí misma? Y luego la decena, ¿esto será corregido en la decena, Raf? No te puedo escuchar, ¿estás muy lejos de tu micrófono? La amiga dice, no, estoy cerca. ¿Puedo ver estas corrupciones y luego se corregirán dentro de toda la decena? Raf. De forma general, no es suficiente. Esto necesita que cada una de tus amigas en la decena tenga este sentimiento y entonces nosotros vamos a observar todas las cualidades y pedir entonces al Creador que convierta estas cualidades malas en buenas. Pregunta, ¿qué pasa cuando hay una corrupción en la decena y yo la puedo observar? ¿Necesito entonces esperar que todas las demás lo vean y que se revele de forma completa para poderle pedir al Creador? Raf, sí, eso es correcto. Eres de Turquía 1. Selam Rav. Selam. Bu safhaya uyumlanabilmek için yapacağımız ilk eylem ne olmalıdır? ¿Cuál debería ser la acción inicial para acostumbrarnos a este estado en el que nosotras estamos estudiando lo que el Creador cura en donde Él pega? Raf, ¿cuál debe ser la acción para que nosotros veamos esas corrupciones?
Tenemos que ver que las corrupciones están en nosotros, por lo tanto nosotros tenemos que esperar poder ver estas corrupciones e identificarlas dentro de nosotros y luego le pedimos al Creador que las cure. Mujeres de Mac 56. Продвижение в духовном — это молитва. А можно в молитве заранее просить состояние или возможность, где может раскрыться злое. Avanzar en la espiritualidad es la plegaria. ¿Podemos nosotras en la plegaria por adelantado pedir que la inclinación al mal se revele? Raf, no. Necesitamos pedir nada más por cosas buenas. Si el mal se revela, entonces tenemos que pedir que en lugar del mal se revele el bien. Y con respecto a revelar el mal, no debemos pedir eso. Si no está revelado, no está revelado, y si se revela, sí. Necesitamos dar lo más cercano que podamos al bien, al otorgamiento, al amor y a todas las cosas que sean positivas. Turquía 3, por favor. Turkey free. Mistake. Mistake. Fue un error, Raf. Oh, muy bien. Woman Kafkaz 1. Mujeres de Kafkaz 1. Здравствуйте, дорогой Раф. Я постоянно смотрю ваши уроки и ночью, и Hola, querido Raf. конспектирую, но вот у меня Yo veo todas las lecciones en la noche, открытых камер не хватает. durante el día, pero a veces en la noche yo no puedo hacer preguntas porque no hay suficientes cámaras. Mi pregunta, sin embargo, es, Raf, si ya entendí esto de forma correcta, mire, que algo en Ser Ampin es donde todas las grandes almas del Ari y de Bala Sulam están ahí, y entonces el prosélito necesita estar bajo las alas de Ser Ampin, Raf. Mira, ante los ojos del Creador todos somos iguales. Por lo tanto, ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? ¿Importa si eres mujer u hombre? ¿Qué nacionalidad? ¿Qué raza? Eso no tiene ningún significado acá. Todos necesitamos alcanzar las mismas correcciones, llegar a las mismas correcciones y esa completa conexión entre nosotros, cuando todos nosotros seamos ya partes de una sola vasija, cuando seamos partes de ese Adam, llegarán las correcciones. Turquía 4. Vamos a revelar al Creador en ese momento que nosotros vemos las corrupciones en nosotros, o podría ser cuando nosotros vemos corrupciones en todos lados y realmente nos odiamos a nosotros mismos, es decir, odiamos a nuestro ego. Y en estos dos estados nosotros no revelamos al Creador. Nosotros revelamos al Creador cuando nosotros recibimos la fuerza del otorgamiento sobre la fuerza de recepción que nosotros tenemos, y a través de esto, nosotros esto lo revelamos en los 125 escalones para llegar a la corrección. Petah Tikva 7, por favor. Hola, Rav. Hola, amigos. Yo tengo una pregunta de un amigo. ¿Cuál es la diferencia entre la conexión de las corrupciones que se revelan en un amigo en la decena, Rav? En el amigo es una parte privada de las corrupciones y en la decena es la parte general de la corrupción. Y claro, lo más importante es que se revele en la decena, pero si se revela en uno de los amigos, es una señal de que yo tengo que corregirme a mí mismo en algo.
Pregunta, ¿cómo es que yo me corrijo yo mismo? ¿Cuál es la diferencia que esta corrupción aparezca en mi amigo? Raf, tienes que pedir, no hay nada más que puedas hacer. Pregunta, ¿tengo que pedir por el amigo? Raf, pide corregirte a ti mismo, al Creador, que tú le pides al Creador que te corrija a ti, que tú no reconozcas en ti mismo ninguna corrupción. Petah Tikva 13. El amigo pregunta, ¿cuál es el mal que se revela en la decena, Raf? El mal se puede revelar de muchas formas. Sin embargo, lo más importante es el carácter del mal, que es son los atributos en los cuales yo me estoy alejando de los amigos. De toda forma, eso es lo que nosotros conocemos como el ego que se revela. El amigo pregunta, si yo soy completamente malo, si yo tengo una forma completa del mal, puede ser que inclusive mis pensamientos positivos sean algo mal. Raf, podría ser. El amigo dice, ¿cómo puedo reconocer esto, Raf? Trata y pídele al Creador. Eres de Italia 6. Buenos días, Raf. Buenos días, Clima Mundial. La pregunta es la siguiente. A veces las corrupciones aparecen al inicio como algo de lo cual nosotros hemos derivado placer, hemos obtenido placer de estas cosas. Entonces, a cierto punto, estas se revelan como algo que es amargo y el odio surge. ¿Qué pasa con nuestro deseo de recibir en esta situación? Muchas gracias. Nuestro deseo de recibir en ese momento sufre. Y eso eso hace que la persona avance de una forma más rápida para poder deshacerse de esa corrupción. Eres de inglés 1. Grupo de inglés 1. Muchas gracias, Raf. Nosotros todos esperamos que se siente bien, que usted se sienta bien, Raf. Muchas gracias, dice Raf. Yo escuché anteriormente, Raf, que nosotros necesitamos fuerzas para poder revelar estas corrupciones. Y usted nos ha dicho que tenemos que utilizar las plegarias. ¿Hay otras cosas que necesitamos hacer aparte de la plegaria? Raf. Más allá de reconocer el mal en nosotros solo tenemos la acción de la plegaria, lo único. Eres de Mac 38. Hola a todos y querido Raf. No importa qué tanto nosotras tratemos, el mal no se revela. Y cada día nosotras, de alguna forma, nos acercamos las unas a las otras, disfrutamos las reuniones, todo está muy bien. ¿Quiere decir que estamos dirigiéndonos hacia un camino contrario? No, ustedes no tienen que revelar el mal, no, avancen con respecto a la cercanía. Lo más importante es que estén cercanas las unas a las otras. La amiga pregunta, bueno, esto es bueno. Sí, nosotros estábamos pensando en solo revelar el mal. Judy, por favor. Siguiente. Extracto número 14. Baal HaSulam nos dice, cuando el temor le llega al hombre, debe saber que no hay nada más aparte de él. Está escrito, siquiera actos de hechicería. Y si uno ve que el temor lo supera, debe entender que no es por casualidad, sino que el Creador le ha dado la oportunidad desde arriba y uno debe contemplar y estudiar con qué propósito le ha sido dado este temor. Resulta que ocurrió así para que uno pueda sobreponerse y decir que no hay nada aparte de él. Pero, y después de todo esto, aún el temor y el miedo no lo abandonan, uno debe tomar esto como ejemplo y decir que el mismo grado de temor
que experimenta debe ser en el servicio al Creador, o sea, el temor a Dios, que es un mérito, debe existir en el mismo grado que el temor que tiene ahora. Dicho de otro modo, el cuerpo recibe una impresión a partir de ese temor externo y exactamente en esa misma medida de la impresión del cuerpo debe ser el temor a Dios. Por favor, sus preguntas. Dudi, voy a leerlo de nuevo. Extracto 14 de Bala Sulam. Cuando el temor le llega al hombre, debe saber que no hay nada más aparte de él. Está escrito, ni siquiera actos de hechicería. Si uno ve que el temor lo supera, debe entender que no es por casualidad, sino que el Creador le ha dado la oportunidad desde arriba, y uno debe contemplar y estudiar con qué propósito le ha sido dado este temor. Resulta que ocurrió así para que uno pueda sobreponerse y decir que no hay nada más aparte de él. Pero si después de todo, esto, aún el temor y el miedo no lo abandonan, uno debe tomar esto como ejemplo y decir que el mismo grado de temor que experimenta debe ser en el servicio al Creador. O sea, que el temor a Dios, que es un mérito, debe existir en el mismo grado que el temor que tiene ahora. Dicho de otro modo, el cuerpo recibe una impresión a partir de ese temor externo y exactamente en esa misma medida de la impresión del cuerpo debe ser el temor a Dios. Raf. Bueno, nosotros solo tenemos una pregunta. El grupo de Kiev. Que diga mujeres de Kiev. ¿Mujeres de Kiev? Не, там просто мужчин наших сначала показали. Вопрос такой, а можно ли сказать, что страх — это самое высокое проявление эгоизма, желание получать? Podríamos decir que el miedo es la revelación más elevada del deseo de recibir del ego, Raf. No, yo no diría que eso es lo más elevado o que es un nivel elevado, pero sin embargo, definitivamente esta es revelación del mal que se defiende a sí mismo. La amiga dice, pero eso es una contradicción al Creador, es algo que viene a mí y si yo no me puedo conectar con el Creador, yo todavía tengo ese miedo. No está claro entonces cómo puedo recibir este miedo de forma correcta. El miedo corporal es el mejor miedo que existe. Se revela en los grados más bajos, pero con respecto a ti misma o a tu existencia. Por lo tanto, tú necesitas bendecirlo, agradecerlo, porque se te enseña a través de ese miedo que eres lo que tú es, que es lo que tú eres, perdón. Por lo tanto, dirígete al Creador, no hay nada más que Él. Y esto no te va a ayudar porque solo es un nivel corporal, que tú necesitas esa conexión con el Creador. Tú te diriges a Él, si tú te conectas con el Creador, tú te vas a sentir protegida de todas estas cosas, ¿está claro? Lo mismo pasa con el ego. El ego verdaderamente te está empujando hacia el Creador. ¿Está claro todo? Muy bien. La amiga dice que sí, Moscú 4. И все приходит от него. Каким образом можно полюбить того, кто дает мне? Si yo entiendo que no existe nada más que Él y todo viene de Él, ¿cómo puedo amar a este que me da esos miedos? ¿Por qué tengo que amar al que me asusta? Sí, para que tú te sobrepongas a ese miedo. Para que te sobrepongas al miedo. El amigo dice,
del miedo yo necesito alcanzar el amor. Rav, sí, de forma gradual. Todas estas escalas de 0 al 100, de miedo y todas estas cosas hasta poder amar y reconocer, son la misma fuerza que se te revelan en el trasfondo de tu ego. Mujeres de inglés 1. ¿No, madame? ¿Usted? ¿Alguna pregunta? No, Raf, soy yo. Querido Raf. Sí, en el texto, quizás yo malentendí algo, que no hay nada más que él, ni siquiera la hechicería. ¿Qué significa esto verdaderamente, Raf? Están repitiendo la pregunta. ¿Qué es esto de la hechicería? Me gustaría entender qué significa eso, Raf. Inclusive si la persona ve que no sea el creador, sino que es algún tipo de mal que está afuera, demonios, fuerzas y fantasmas, que, digámoslo de esa forma, que te atacan. La persona debe saber que esto no es correcto, que no hay nada más que él. ¿Está claro? Muy bien. Mujeres de Rehovot 1. Hola a todos. Hola, Raf. En nuestra decena, nosotras llegamos a un estado en que las amigas están haciendo trabajo interno, encarando el mal que se revela. ¿Es correcto que nosotras no digamos nada y avancemos de forma espiritual, Raf? No. Ustedes pueden hablar o no hablar, todo depende de qué tanto ustedes quieran acercarse las unas a las otras. ¿Va a haber un momento en el que ustedes van a hablar? También hay momentos en los cuales no hablan de estas cosas. Sin embargo, hay momentos que ya es claro para todas. Todas en la decena ya están trabajando de forma interna en estos discernimientos. Y el hecho de que ustedes estén en silencio es también correcto y bueno. La amiga dice muchas gracias. Vamos con mujeres de Petah Tikva 26. Muchas gracias, Raf. Usted ha hablado acerca de las defensas que utiliza el ego y realmente cuando una corrupción se revela, nosotros tenemos miedo. La pregunta es, ¿siempre va a ser como esto o tenemos que nosotras estar listas para ir por encima de estas defensas y trabajar de forma correcta? Raf, todo eso depende del nivel de la persona y en la medida en la que la persona esté conectada con su decena, si está en el medio de la sociedad, entonces la persona tiene mucha confianza que cuando la persona está sola. Vamos con Italia 6 de mujeres. Hola, querido Raf y amigas. Por favor, dígame si yo lo entendí de forma correcta. Inclusive esos miedos de nosotras mismas tienen que ser convertidas en otorgamiento. Tiene que ser este miedo de este temor que aparece en nosotras mismas, tiene que convertirse en otorgamiento. ¿Quién? Raf. ¿Quién? Sí. La persona necesita llegar a un estado en el que no tenga miedo de nada y que solo esté preocupado de una cosa, de estar conectado con el Creador con toda su fuerza. ¿Alemania? La amiga dice gracias. ¿Alemania? Y buenas tardes, Raf. El amigo pregunta acerca de el extracto número 13, esto de la pila de huesos. ¿Se refiere a las corrupciones que se revelan en la decena o también a las corrupciones que se revelan en el 99, Raf? De forma general, todo es en la decena.
Lo más importante para nosotros es lo que se revela en la decena, en el corazón de la decena, porque ahí nosotros esperamos la revelación del Creador, la conexión con el Creador. ¿Está claro? Bien, vamos con Hadera 1. ¿Es posible, Rav, que la persona sienta de forma simultánea miedo corporal y amor? ¿O él se está imaginando estas cosas? Rav, esto no puede formarse de forma general, por un lado, pero por el otro, nosotros estamos siempre hablando acerca de atributos psicológicos que existen en la persona, no de cuestiones espirituales. Por lo tanto, esto se podría sentir de ese modo. La persona todavía no es consciente de lo que está sintiendo. El amigo dice, pero ¿es posible entonces si la persona está transicionando desde ese miedo corporal hacia el miedo del Creador, ¿verdad? ¿Eso ya es algo espiritual? El Rab dice sí. Mujeres de Mac, por favor. Pregunta. Hay miedos que nos petrifican, que nos ponen en un estado en el que no nos podemos mover. Tenemos que tener miedo del Creador para poder afrontar estos estados tan radicales. No. El Creador nos quiere ver completamente libres, desarrollados. Por lo tanto, nosotros no debemos tener miedo del viento, por ejemplo, o de las sombras y todas estas cosas. Sin embargo, nosotros solo debemos tener miedo de una sola cosa, de que nosotros tengamos la fuerza de abrazar a los amigos y que juntos nos podamos acercar al Creador. Tenemos que tener miedo de no alcanzar eso. La amiga pregunta, ¿cómo hacer ese paso? Raf, háganlo de forma física. Háganlo de forma física, en la forma que puedan. Eso es todo lo que tienen que hacer. Latín 12. ¿Nos puede explicar el significado espiritual? No hay nadie más que Él. Por favor. Él nos está explicando, Bala Sulam nos explica acá, en el primer artículo de Shamati, lee ese artículo, está en todos los lenguajes, y tú verás, tú lo entenderás. Ahí está escrito de una forma muy extensa el significado de esto. ¿Eres de Kafkas 1? Entonces es como que nosotras recibimos un consejo de trabajar con las cosas regulares y luego con la espiritualidad. ¿Qué significa temer del cielo? Tener el temor de Dios. Raf. Es para que yo tenga miedo de no ser corregido y avanzar para estar junto con mis amigos y dirigirnos hacia el Creador. Ese es el miedo correcto. La amiga dice, entonces yo ya estoy en ese flujo de elevar el man. Raf, ¿qué diferencia podría ser? Sí, digamos sí. La amiga dice, entendí de forma correcta que este es un tipo de transición y por lo tanto yo tengo que pedirle al Creador que me defienda. Raf, no, eso es suficiente, ya no vamos a hablar de esto. Moscú 20, por favor, de mujeres. La amiga dice, usted nos respondió, pero a mí me gustaría clarificar algo. Nosotras, resulta que en este extracto necesitamos transicionar de miedo corporal al miedo espiritual, pero cada una de nosotras, a pesar de esto,
sentimos que esto es egoísta. ¿Qué es el temor espiritual? ¿Podría explicarnos cuál es ese temor a Dios? Rav, ¿qué significa el temor a Dios? El temor espiritual no te lo puedo explicar porque tú todavía no lo sientes. El miedo corporal, tú lo puedes sentir, tú lo conoces. Sabes que es un sentimiento muy malo, que es algo obligatorio, es algo necesario para que la persona se proteja a sí misma. La amiga pregunta. Entonces, solo de forma práctica se puede entender lo que es el miedo espiritual. Rav dice sí. Sí, de alguna forma tienes que describírtelo a ti misma. Te recomienda que te describas cómo es el temor espiritual. ¿Eres de inglés 1? Querido Rav, necesito sentir ese miedo de no ser capaz de conectarme a la decena. ¿Necesitamos ese miedo en la decena para poder trabajar correctamente? Rav, sí. Ese es un miedo muy espiritual y muy bueno. Tienes que desarrollar ese miedo de no poderte conectar con tus amigas en la decena. Muy bien. Solo tenemos Italia 6 de mujeres. Adelante. Rav, can we say that fear is the hidden measure of the desire to unite with the Creator? Aquí dice que el miedo tiene que ser la misma medida para poder conectar. El miedo, ¿es correcto decir que el miedo tiene que tener la misma medida del deseo que nosotros tenemos para conectarnos con el Creador? Rav dice sí, eso es correcto. Eso es correcto. Es la forma, porque nada se creó de todas las cualidades y discernimientos que nosotros podemos ver. Nada se creó nada más que para estar conectados con el Creador y acercarnos a Él. Ese es el objetivo verdadero de todo. Petah Tikva 22. Hola, Rav. En el texto nosotros vemos de forma regular que el miedo está conectado con la relación que tenemos entre los seres creados y el Creador. ¿Cuál es el miedo externo? ¿Qué nos expresa el miedo externo, Rav? Tú tienes miedo de algo que está fuera del Creador. El amigo dice, ¿podemos decir entonces que el miedo externo es el miedo que viene de... Podemos decir que inclusive ese miedo externo nosotros también lo recibimos del Creador, está conectado con el Creador. El Rav dice sí. Petah Tikva 26 de mujeres. Hola, Rav, con respecto al trabajo de la decena y la preocupación de cómo actuar. Nosotras a veces sentimos que tenemos brechas entre las diferencias que no entre nosotras. Nosotras nos preocupamos de estas cosas, que las amigas realmente sientan correctamente estas brechas y es correcto estar preocupadas de esto. El Rav dice, no te entendí tu pregunta. Sí, Rav, disculpe. A veces en las reuniones hay reacciones más emocionales de las amigas. Esto debería ser tomado personalmente. Y hay un estado entonces que nosotros tenemos que calmarnos y organizar. ¿Esto es correcto? ¿Pase de esta forma? Rav, no. Ustedes necesitan llegar a un tipo de negociación en la que ustedes puedan dialogar de estas cosas, de estas emociones y luego pedirle al Creador. La amiga dice muchas gracias. El Rav dice, bueno, ya no tenemos más tiempo, así que Turquía 3. Mi pregunta es,
Podemos enfocarnos en una sola cosa, conectarnos con los amigos y luego dirigirnos al Creador. Yo a veces siento que los amigos dicen que el Creador no existe y que esto hace que todos los amigos piensen solo en esa dirección. ¿Cómo debe ser el orden del trabajo entonces? Antes que todo, ustedes tienen que buscar la conexión entre ustedes para poder conectarnos entre nosotros y el Creador. Porque una persona, cuando está solo, la persona no se puede conectar con el Creador. Es como lo que Bala Sulam nos explica. Del amor de los seres creados, llegamos al amor al Creador, solo de esa forma. Muy bien. Hermoso. Y con esto ya solo nos quedamos, ya no tenemos nada. Dudi, ¿qué hacemos, Dudi? ¿Hay más preguntas? ¿Quiere que leamos, Raf? No. Vamos con Siberia, por favor. Если есть желаемое некое состояние, например, я вот прихожу на семинар в десятку, y у меня различные оценки идут, и один не отвечает на вопрос. Existe un estado en el que, por ejemplo, yo estoy en un taller en la decena, y yo veo a cada uno de los amigos, pero hay un amigo que no está respondiendo bien, él no se preocupa si realmente lo escuchamos o no. Yo pienso que este taller realmente pueda ayudarnos a entender qué inclinaciones tenemos los unos a los otros. ¿Hay alguna forma de hacerlo de forma privada con este amigo? Raf, no. Ustedes necesitan siempre dirigirse al Creador, ya sea con los amigos, para que ustedes reciban esas respuestas. Mujeres de Hebreo 2. Digamos que yo recibí un problema corporal, yo me dirigí al Creador desde mi ego y yo entendí que esto viene de Él. Entonces, oportunidad para construir algo más espiritual, ¿verdad? Raf. Por favor, repítelo en ruso. Y Raf, cuando nosotros recibimos un problema egoísta, tenemos miedo egoísta y nosotros nos dirigimos al Creador de una forma espiritual, como un animal que huye del temor. Posteriormente nosotros reconocemos el estado en el que estamos. Esa es la continuación del desarrollo de venir de la forma egoísta, de este estado egoísta, dirigirnos al Creador y entonces convertir esto de una forma más altruista. Yo recibí el problema, ahora yo me dirijo al Creador para que lo cambie a algo que no sea egoísta. ¿Cómo me dirijo al Creador de forma correcta? Esto tenemos que analizarlo más. Judy. Hagamos algo más simple. Judy, sí. Y estamos cerca al final de la lección. Quizás hablar algo que nos enfoque más en el Congreso, Raf. El Raf dice, Judy dice, y veo que todos estamos acá sentados, inclusive los amigos de las decenas que están acá. Nosotros sentimos que queremos estar impresionados de estos eventos. ¿Cómo podemos impresionarnos de este Congreso? ¿Desde cuándo? ¿O hablar de qué? ¿De qué exactamente estás hablando? ¿Del Congreso? Sí. Del Congreso podemos absorber muchas cosas. No es como una lección o una... No. En la lección vamos a incluirnos los unos a los otros de una forma más sustancial. Lo cual es más cercano. Nosotros revelaremos la vasija común entre nosotros, de tal forma que nosotros, de forma definitiva, vamos a acercarnos entre nosotros hacia el Creador.
Yo estoy muy esperanzado de que el Congreso sea algo bueno para nosotros y que la conexión también sea buena y grande y que todos sintamos qué significa estar en una unidad. Eso es todo lo que les puedo decir y espero verlos a todos ustedes, aquellos que vienen y aquellos que no pueden venir, pero que estemos siempre en esta conexión juntos. A pesar de que las conexiones sean distantes, tratemos siempre de estar juntos, porque solo en las conexiones entre nosotros, no en la conexión de uno con otro, sino en la conexión general, ahí es donde se revela el Creador. Por lo tanto, se dice que el Creador está oculto. ¿Por qué se oculta? Porque Él se oculta en la conexión entre nosotros. Él está constantemente exigiendo que nosotros lo revelemos, que nosotros nos conectemos más y más, que nosotros de forma forzosa sintamos esa conexión, que nosotros la establezcamos más y más. Y por lo tanto, cuando el Creador se revela, nosotros lo revelaremos al estar constantemente pidiéndole a Él que nos ayude, que nos cuide. Y así es como nosotros vamos a avanzar. Tenemos que prepararnos para tener el éxito. Lo mejor para todos. Dudi dice, gracias Rav, gracias amigos. Con esto terminamos la lección. Cantemos juntos. בפרו ואקוודור זורם נהר של אהבה בין אילת לערבה ברור שאין עוד מלבדו בליסבון ובבורדו ושהותו וגם מיטיב בניו יורק ותל אביב. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Казахстан, Сибирь и Крым дышит воздухом одним, устремление едино от Москвы до Сахалина, от Чикаго до Читы, от Литвы до Алматы, от Сиднея до Берлина, от Парижа до Пекина. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity will shine. Miren lo que sucedió en Japón y Kazajstán. Se abren los cielos también en Moscú y Jerusalén. Más ciudades y naciones, más hermanos y uniones, grandes olas de amor, solo un clic, un corazón. Around the world a ray of light is calling people to unite, igniting all the points inside. Endless love will be our guide, above the place and beyond time. A new humanity will shine, above the place and beyond time. A new humanity